Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar con el texto hebreo de la Biblia, desde el texto hebreo de la Biblia, vamos a demostrar que aquella traducción, sobre todo en Levítico 23, donde suelen traducir en donde quiera que habiten, respecto a los encuentros, citas, Moadim de Levítico 23, en muchas traducciones suelen colocar donde quiera que habiten. Vamos a demostrar hoy que el texto hebreo no dice eso, que en realidad el texto hebreo allí se refiere a los asentamientos dentro de las tierras de Canaán, que por tanto estos encuentros, estas citas, estas fiestas de Levítico 23, incluyendo las citas, ya que no todos son considerados fiesta, estas citas, encuentros, Moadim de Levítico 23, solamente se podían realizar dentro de los asentamientos de las tierras de Israel, dentro de las tierras de Canaán, entiéndase, dentro de la famosa tierra prometida. Es muy fácil demostrar eso desde el texto hebreo. Aquí tenemos el texto hebreo de Levítico 23, verso 31, y esto es respecto a Yom HaKippurim, para dar un pequeño ejemplo. Y aquí se menciona dónde es que se realiza Yom HaKippurim, y dice, Kol melacha lo ta'asu, hukat olam ledorotehem bekol moshbotehem. Vamos a prestarle atención aquí a la palabra moshbotehem. Miren aquí, por favor, moshbotehem o moshebotehem. Y aquí tenemos el sustantivo con un pronominal sufijo moshebotehem o moshbotehem, como deseen pronunciarlo por ahora. Y traduce aquí kol melachá lo ta'asu hukat olam ledorotehem bekol moshebotehem. Traduce ninguna melajá, ninguna ocupación, ningún negocio podrán hacer, referente a Yom HaKippurim, por supuesto. Y luego dice hukat olam. Recordemos que la palabra olam no traduce eterno, no traduce perpetuo, no traduce para siempre. Hukat olam es un caso genitivo que puede ser un tipo de genitivo objetivo, que es una regla, una huká para el olam. La palabra olam ya ha sido resuelta desde hace mucho tiempo por varios autores, lingüistas, gramáticos, incluso nuestro hermano Ricardo Esquivel de México también ha hecho una exégesis respecto. El hermano Ricardo Esquivel del canal Indagando el Contexto ha hecho ya una exégesis respecto a la palabra olam. El sustantivo olam, que es una forma nominal kotal, considerada una forma nominal rara, extraña en la gramática del hebreo bíblico, deriva del verbo alam, y este verbo alam en todas sus conjugaciones verbales tiene el concepto de esconder, ocultar, y de allí deriva olam. Por eso es que olam en primera instancia tiene el concepto de un tiempo escondido, un tiempo indefinido, y resulta que esta palabra olam para los días del Mesías, de los apóstoles, para las épocas del Segundo Templo, alrededor de esos siglos, en la tradición judía ya existía el concepto de que Olam se refería a los días del Mesías. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Tratado Berajot 34b, donde se habla acerca de la palabra Olam, el Olam Jabá, el Olam Hazé, y que se refiere a los días del Mesías. También lo vemos, por ejemplo, en el texto griego, ojo, en el texto griego de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11, donde el apóstol Pablo dice que, menciona el apóstol Pablo que ya nos ha llegado el teletón aionon, y menciona que ya nos ha llegado la plenitud de los aionon, la plenitud de los olamim. Aionon, que aparece en el texto griego de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11, aionon, allí aparece aionon, o en singular aion, el griego aion, que es el sustantivo griego, que reemplazó en las versiones griegas del Antiguo Testamento, reemplazó al sustantivo hebreo olam, que ven aquí, olam. Y allí el apóstol Pablo también continúa con esa tradición típica del primer siglo entre los judaísmos de aquel momento, que tenían que el concepto de olam se refiere a los días del Mesías. El apóstol Pablo, en el texto griego de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11, ya está anunciando que en esos días, después de la resurrección del Mesías,
ya les había llegado a ellos la plenitud, la llenura de los olamim. Por tanto, cada vez que vean ese sustantivo olam, sepan que para el concepto de la tradición judía del primer siglo, incluyendo en el Nuevo Testamento, la palabra olam se refería a los días del Mesías. Era un concepto muy popular y entendido para aquellos momentos de la época del Segundo Templo, en las épocas que existieron los apóstoles, el Mesías, etcétera. Y repito, aquí Levítico 23, verso 31 está diciendo, Kol melachá lo ta'asu, hukat olam ledorotehem bekol moshe botehem. Y lo vuelvo a traducir, ninguna ocupación, ningún negocio, ninguna melajá podrán hacer. Dice que es un hukat para el olam, para esos días escondidos, para ese día escondido, por sus generaciones, Ledorotehem, y al final dice, Bekol Moshe Botehem, que lo he encerrado en esta especie de círculo rojo, Moshe Botehem, y es aquí y en otras partes de Levítico 23, es donde se ha traducido erróneamente en donde quiera que habiten. Y es donde muchos, y yo sé que lo hacen con buena intención, sé que lo hacen con una muy buena intención, siempre con ganas de obedecer, como se dice popularmente, obedecer un mandamiento, hacer un mandamiento. Sé que la intención es buena, pero es donde las traducciones y muchos hermanos que están enseñando traducen aquí erróneamente donde quiera que habiten y piensan que Yom HaKippurim, Sukkot, Shavuot, se puede hacer donde sea, en cualquier parte del planeta que habiten. Y no es así. El texto hebreo no dice eso y el contexto de la Torah no lo dice tampoco. Moshe Botehem o el sintagma preposicional de Kol Moshe Botehem, aquí se refiere solamente a los asentamientos, en cualquiera de sus asentamientos, entiéndase en cualquiera de los asentamientos dentro de las tierras de Canaán. Y esto es muy fácil de demostrarlo. Por ejemplo, van a ver ustedes que Moshe Botehem aparece también en números capítulo 15, verso 2. En Números capítulo 15, verso 2, el texto hebreo dice, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Daber el Bene Yisrael ve'amarta lechem, Kitabou el Eretz Moshe botehem, Asher ani noten lachem. Que traduce, desde el verso 1 traduce, Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y les dirás, Kitabou el Eretz Moshe botehem, cuando entren o cuando hayan entrado a la tierra de sus asentamientos. Notes aquí, por favor. Voy otra vez a encerrar a Moshe Botehem, y recordemos que aquí en el caso de Números capítulo 15, verso 2, y el contexto de Números 15 es una cita, una ordenanza, una instrucción para los Kohanim, hijos de Aarón, hijos de Aharón. Aquí les está diciendo a ellos que cuando entren a la tierra de sus asentamientos van a poder realizar todo lo que es el tema de los sacrificios, de las promesas, de los votos o promesas, de las ascensiones, lo que traducen holocaustos, olot, ascensiones, y este tipo de sacrificios solamente los podían hacer cuando entren a la tierra de sus asentamientos, entiéndase, cuando entren a la tierra de Canaán, a la famosa tierra prometida, es decir, a la tierra de Israel, a esa porción de tierra. Moshe Botehem, lo que aparece acá, lo que aparece aquí también en Levítico 23, verso 31, y en otros contextos de Levítico 23, que vamos a ver más adelante, Moshe Botehem, donde erróneamente traducen en donde quiera que habiten, no se refiere a cualquier lugar del planeta, no se refiere a cualquier parte del mundo, se refiere solamente a los asentamientos de la tierra prometida, a los asentamientos de las tierras de Canaán, a aquella tierra donde el pueblo de Israel estaba siendo introducido en aquellos días. Es el mismo vocabulario, el mismo sustantivo, moshav, en singular moshav, en plural con un pronominal sufijo en segunda persona masculino singular, Moshe Botehem, los asentamientos de ustedes o sus asentamientos. Entonces,
No nos olvidemos que donde las traducciones, las versiones bíblicas colocan en cualquiera lugar donde habiten o donde sea que habiten, no está bien traducido. El texto hebreo en realidad se refiere a los asentamientos, entiéndase, dentro de las tierras de Canaán. Era donde solamente allí se podían realizar este tipo de encuentros, citas y las consideradas fiestas de Levítico 23 y las citas de Levítico 23. Entonces, acá está diciendo, Daber el Bene Israel, Beamarda Alejem, Kitabou el Eretz Moshe Botehem, Asher Ani Noten Lahem. Dice que habla a los hijos de Israel y les dirás, cuando entren a la tierra de sus asentamientos, a esas tierras, dice que cuando entren o cuando hayan entrado a la tierra de sus asentamientos, las cuales o a la cual yo les voy a dar, yo les voy a entregar. Y atención también, por favor, a los alumnos de hebreo bíblico, hebreo clásico. Aquí, por ejemplo, aparece noten, que es el verbo natán, pero en su forma de participio activo, una forma de participio activo, dentro de un contexto discursivo, entiéndase dentro de la esfera del futuro. Atención a los alumnos de hebreo bíblico, hebreo clásico, por favor, no traduce presente, traduce como una acción que se va a realizar. Eso lo dejo claro porque a veces traducen aquí a la tierra que yo les estoy dando, pero noten es un participio activo dentro de la esfera del futuro o dentro de un contexto discursivo que traduce a nivel sintáctico como una acción que se va a realizar y no como una acción que se está realizando en el momento. Eso tenerlo presente, por favor. Entonces, para no desviarnos del tema, no olvidarnos, por favor, que la palabra Moshe Botehem se refiere a los asentamientos, a sus asentamientos, pero dentro de las tierras de Canaán. No se refiere a cualquier parte del mundo, a cualquier parte del planeta, para nada, en absoluto. Miren, aquí vamos a hacer algo más didáctico. Tenemos aquí, por ejemplo, en Levítico 23, verso 31. Esto es un interlineal. Coloco esto en pantalla para que sea más entendible, más didáctico para los hermanos de las congregaciones que estén viendo este video. Aquí, por ejemplo, aparece el interlineal de la misma cita que citamos hace un momento en Levítico 23, verso 31. Nótese que la famosa Reina Valera y entre otras versiones traducen Moshe Botehem o Bekol Moshe Botehem, lo traducen donde quiera que habitéis o donde quiera que habiten. Y ya mencionamos que no es lo que traduce realmente. El sustantivo moshav significa asentamiento, como un lugar donde la gente se puede asentar, y deriva del verbo yashav, que es asentarse. Miren acá donde dice Bekol Moshe Botehem, aquí por ejemplo, Moshe Botehem es el sustantivo singular moshav. El sustantivo singular moshav, asentamiento o asiento, también lo suelen traducir. Y por si acaso voy anunciando que estos interlineales no traducen correctamente. Por favor, nosotros nunca nos basamos en interlineales para traducir el texto hebreo. Esto solamente es un interlineal que tiene muchos errores de traducción y los colocamos en pantalla solamente para una forma didáctica, para que los alumnos o los hermanos puedan ver con facilidad el sustantivo en su estado absoluto, la raíz verbal de dónde deriva, las formas nominales, las conjugaciones, aunque a veces incluso en los análisis morfológicos también se equivocan. Pero aquí en Levítico 23, verso 31, nótese que aparece Moshe Botehem, que es el sustantivo moshav, pero acá aparece en plural con un pronominal sufijo. Y vamos a ver ahora que es la misma palabra que aparece en Números capítulo 15, verso 32. Números capítulo 15, verso 2, perdón. Números capítulo 15, verso 2. Es la misma palabra, la misma forma, con el mismo pronominal sufijo. Recuerden, Números 15, verso 2, que lo vimos hace un momento. Aquí lo tenemos otra vez en pantalla en este interlineal y les muestro aquí para que vean que es la misma palabra, el mismo sustantivo plural con el mismo pronominal sufijo que aparece en Levítico 23, verso 31. Aquí aparece otra vez Kitabou el Eretz Moshe Botehem. Moshe Botehem. Es el mismo
sustantivo Moshav, por favor mírenlo, Moshav, es el mismo. Y aquí en Números 15, verso 2, el texto hebreo se está refiriendo a los asentamientos dentro de esas tierras a las cuales el Creador los haría entrar al pueblo, a las tierras de Canaán, a la famosa tierra prometida, como se la conoce popularmente. Entonces, atención a eso, por favor, porque, repito, en muchas traducciones bíblicas colocan en Levítico 23 que las fiestas, las citas o encuentros, Moadim en general, se los puede realizar donde sea que vivan, donde sea que habiten, pero la traducción allí no es correcta. Ya estamos demostrando en pantalla con facilidad que eso donde traducen, donde quiera que habiten, se refiere a los asentamientos dentro de las tierras de Canaán. Es muy fácil de demostrarlo, no es de analizar tantas cosas. Es un vocabulario muy fácil, muy rápido, muy sencillo de explicar y muy sencillo de aprender. Acá, por ejemplo, vamos a ver en Levítico 23, verso 10. Atención a esto, por favor, en Levítico 23, verso 10, donde dice, Daber el Bene Israel, ve Amarta Alejem, y dice, Kitabou el Haaretz Asher Ani Noten Lahem. Nótese que este es un contexto que introduce la instrucción de la presentación del Omer Reshit. Aquí en Levítico 23, verso 10 en adelante, comienza la instrucción del Omer Reshit, eso que es lo primero y lo mejor de la cosecha de la tierra. Y dice que esta instrucción solamente se puede realizar cuando entren a la tierra, Ani noten lahem, a la tierra que yo les voy a entregar. Se utiliza casi la misma fórmula que Números capítulo 15, verso 2. Aquí dice otra vez, Kitabou el haaretz asher ani noten lahem. Dice que este contexto de la instrucción de presentar el Omer Reshit de la cosecha de la tierra solamente se le puede realizar cuando entren en la tierra. Allí ellos podían tomar lo primero y lo mejor de la cosecha de la tierra de Canaán y luego llevarla hacia el sacerdote, hacia el Cohen, para que él la pueda mecer delante de Adonai. Y en este contexto de Levítico 23, verso 10 en adelante, culminando ya la instrucción del Omer Reshit, también aquí la Torá dice que el pan, el grano tostado, etcétera, no podrán comer hasta aquel mismo día, hasta ese mismo día, hasta que, hasta que el Cohen haya mecido, haya presentado todo aquello, y dice que es un Jucat Olam por sus generaciones. Y miren por favor atención a esto. Miren que la instrucción, el contexto de la presentación del Omer Reshit, de la cosecha de la tierra, cuando ellos hayan entrado recién a la tierra de Canaán, miren lo que dice. El mismo contexto del Omer Reshit en Levítico 23, verso 10 al verso 14, dice que todo esto se podía realizar Bekol Moshe Botehem, en cualquiera de sus asentamientos, Bekol Moshe Botehem, en cualquiera de sus asentamientos. Aquí aparece otra vez que el contexto de la instrucción del Omer Reshit, que por lógica ya vimos en el verso 10, que solamente se podía realizar cuando entren a la tierra, y aquí en el verso 14 se especifica que todo esto será en cualquiera de sus asentamientos, que por lógica se refiere en cualquiera de los asentamientos de la tierra de Canaán. Es así de sencillo, no hay que hacernos tanto lío, es un vocabulario muy fácil y muy sencillo. Por cierto, yo repito, no es pecado que una persona quiera realizar una cita, un encuentro, es decir, una moed o una fiesta de Levítico 23 como recordatorio, como un memorial en la actualidad. No es pecado, me parece muy hermoso, muy bonito, algo que nos va a distinguir, diferenciar del resto, no cabe duda, claro que sí, pero obligar a otros a realizar esos mandamientos respecto al Levítico 23 de las fiestas, los citas, los encuentros, obligar a otros como si fuera un mandamiento obligatorio, no me parece nada conciso, nada concreto, porque este tipo de encuentros, citas o fiestas solamente se podían realizar dentro de las tierras de Canaán, solamente dentro de los asentamientos de las tierras de Canaán. Eso tenerlo presente a los hermanos para que podamos llevar a cabo
una buena instrucción, llevar a cabo una buena enseñanza y no obligar al resto a realizar cuestiones que la Torá no les exige fuera de las tierras. Eso es todo por ahora, hermanos. Bendiciones a todos. Un fuerte abrazo. ¿Quieres aprender hebreo bíblico? ¿Entender lo que las traducciones a veces no pueden proporcionarte? Clases de hebreo bíblico. Aprende a leerlo en poco tiempo. Dice, Era, Elai, Beneja. Entiende su morfología. La conjugación ual, tiempo imperfecto o yictol, que se caracteriza por tener debajo de los prefijos un sheba, excepto en Aleph, en el prefijo Aleph que lleva Hatep Patach. La primera letra de la raíz del verbo lleva Kibbutz. La segunda letra de la raíz del verbo lleva Dagesh Forte y Patach. Aprende a traducirlo analizando correctamente la sintaxis. Un yictolo imperfecto, como es el caso aquí en este verso 9, un yictolo imperfecto que ocupa la primera posición de la oración es yusivo. No expresa una acción futura. Para mayores informes y detalles, comunícate con nosotros. Escríbenos a través de las páginas Torá y Evangelio si quieres aprender el texto hebreo de la Biblia. Tú decides cuándo comienzas y tú decides hasta dónde quieres avanzar. Te esperamos.